En el video anterior estuvimos viendo algunos tips para el sistema Windows. Hoy vamos a ver algunos tips para celulares con el sistema Android. Comenzamos. Lo primero que vamos a hacer, y lo más fácil, es intentar con el viejo consejo de reiniciar el equipo. Quizás parezca reiterativo, pero normalmente los celulares permanecen encendidos las 24 horas del día. Esto puede enlentecer su funcionamiento, así que lo que vamos a hacer será reiniciarlo. Segundo, vamos a ver si tenemos instalada la última versión del sistema operativo y también de las aplicaciones que tengamos en el teléfono. Vamos a ir a Ajustes. Y dependiendo de la versión que tengamos de Android, la parte de actualizaciones la podemos encontrar en Acerca del teléfono o en una opción que dice Actualizador. Aquí nos mostrará la última versión que tenemos y tendremos la opción de buscar si hay actualizaciones. El segundo paso será instalar actualizaciones de las aplicaciones que tenga en el teléfono. Iremos al Google Play, iremos a nuestro perfil y buscaremos administrar aplicaciones y dispositivos. Aquí al entrar ya me avisa que tengo 9 actualizaciones disponibles. Podría actualizar todo o en ver detalles veo cuáles son las aplicaciones que están pendientes de actualizar. De esta forma puedo seleccionar solamente las que me interesa actualizar y dejar las que no me interesa. Y si no, vuelvo y actualizo todo. Aquí vemos que ya está actualizando. Desinstalar los juegos o las aplicaciones que no esté utilizando. Iremos a Ajustes, Aplicaciones y ahí vamos a elegir las aplicaciones que nos interese desinstalar y desinstalaremos. Tenemos que tener en cuenta que algunas aplicaciones vienen instaladas por defecto en el celular. Esto quiere decir que yo no voy a poder desinstalarlas, pero sí podré desactivarlas. El siguiente paso será borrar el caché de las aplicaciones. Esto es información que se almacena y que ocupa espacio y cada tanto nos conviene hacer una limpieza. Iremos a Ajustes avanzados, Memoria y almacenamiento, Liberador de espacio. Aquí tenemos varias opciones para hacer. Nosotros marcaremos Memoria caché de aplicaciones y seleccionamos limpiar. Por último, si tenemos algún fondo de pantalla animado, esto consume no solo batería, sino también memoria. Para desinstalar los fondos animados, iremos a Ajustes, Pantalla, Fondo de pantalla. En mi caso no tengo fondos animados, me aparecen las fotos estáticas que tengo, pero si tuviéramos alguno, lo seleccionaríamos y lo eliminaríamos. Y estos serían los tips del video de hoy. Si te gustó, te pido que te suscribas al canal, es la forma de apoyarlo para que siga creciendo. Y te voy a dejar aquí arriba el video de los tips para agilizar dispositivos que tengan Windows. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.